Mamá vendió mis pertenencias mientras yo estaba en el funeral de papá para hacer lugar para consentir a sus nuevos hijastros, pero mi papá me dejó la casa en su testamento y ahora ella tiene que pagar el alquiler o irse. Hace aproximadamente un mes, recibí noticias de los parientes de mi padre sobre el deterioro de su salud. Decidí mudarme a su casa para asegurarme de que recibiera la mejor atención posible. Mis padres estaban divorciados, por lo que mi padre se había mudado y yo permanecía con mi madre. Aunque teníamos nuestras visitas durante los fines de semana y días festivos, no era lo mismo que tenerlo presente todo el tiempo. Tenía una conexión muy cercana con mi padre y lo extrañaba aún más tras la separación. Siempre sentí que él me entendía mejor que mi madre y que siempre estaba ahí para mí. Cuando supe de su deterioro de salud, sentí que el destino me brindaba la oportunidad de estar allí para él, de la misma manera que él siempre había estado para mí. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Lamentablemente, no pude ayudarlo mucho, ya que aproximadamente una semana después de mi visita, sufrimos una tragedia. Perdimos a mi padre debido a un ataque al corazón. Siendo el único hijo de mi padre, asumí la responsabilidad de encargarme de todos los arreglos funerarios. Tan pronto como recibí la noticia, decidí llamar a mi madre para informarle del fallecimiento de mi padre, seguro de que querría saber que el padre de su hijo había fallecido. Sin embargo, su respuesta fue un silencio absoluto. Por un momento, pensé que la llamada se había cortado o que no me había escuchado, así que lo repetí. Pero ella simplemente respondió que había escuchado la primera vez y me preguntó qué quería que hiciera al respecto. El shock no logra describir lo que sentí, fue como si me hubieran abofeteado. Estaba tan aturdido que simplemente colgué el teléfono. Entiendo que mi padre era su exmarido y que ella había seguido adelante. Se había vuelto a casar hace algún tiempo y había comenzado un nuevo capítulo en su vida. Pero esto no se trataba de su matrimonio fallido ni de algún resentimiento persistente. Se trataba de que yo había perdido a mi padre. ¿No podía mostrar al menos una pizca de simpatía? Un simple "lo siento por tu pérdida" habría sido suficiente. En ese momento, quise derrumbarme, pero no tenía ese lujo, había un funeral que planificar, parientes que notificar y papeleo que manejar. Así que ahí estaba, lidiando con los arreglos funerarios y tratando de mantenerme en pie, cuando me enteré de una noticia devastadora desde casa. Todo comenzó cuando mi vecina del lado me llamó. Su hija y yo éramos amigos de la infancia. Así que pensé que había recibido la noticia de alguien y simplemente llamaba para ofrecer condolencias. Pero me equivoqué. Ella quería saber por qué no la había informado a ella ni a su hija sobre mis supuestos planes de mudarme. Naturalmente, me tomó por sorpresa su pregunta. Le dije que no tenía tales planes de mudarme en ese momento y que, de hecho, tenía la intención de regresar a casa muy pronto. Fue entonces cuando soltó la bomba. Mi querida madre había estado contando a todo el vecindario que yo había decidido mudarme repentinamente y, bajo esa fachada, había estado revisando mi habitación, seleccionando mis pertenencias para venderlas o tirarlas a la basura. Hablaba de cosas que tenía desde la infancia, mi guitarra, mi colección de libros, incluso el tocadiscos Vinti que mi padre me regaló por mi 16º cumpleaños. Conecté los puntos y comprendí la razón detrás de esta limpieza improvisada, hacer espacio para su nueva familia. Así es, mis cosas estaban siendo desechadas para que los hijos de mi padrastro tuvieran más espacio. Me sentí tan enojado y desconsolado que, apenas terminé la llamada con mi vecina de buen corazón, llamé a mi madre. Antes de que pudiera saludarme, le reproché cómo se atrevía a vender mis pertenencias, las cuales eran los últimos recuerdos tangibles de mi padre. Ella sonó alterada, completamente sorprendida, y no dejó de preguntarme cómo me había enterado. Insistí en que necesitaba respuestas y, finalmente, me confesó que su esposo Greg y sus hijas necesitaban espacio y que ellos también merecían hacer de la casa su hogar. Me enfurecí, no se trataba de compartir el espacio. No tenía problema con los hijos, de hecho, aunque no me agradaba mucho mi padrastro, tenía una buena relación con Ethan y Mia, así que estaba dispuesto a compartir todo con ellos. Pero eliminar mis pertenencias para vaciar mi habitación mientras yo estaba ausente, lamentando la pérdida de mi padre, no era más que una traición. La idea de que mis cosas, mis recuerdos personales, fueran desechados tan casualmente era a la vez triste e indignante. Era como si estuviera usando la muerte de mi padre como excusa para borrarme completamente de su vida. Le dije directamente que lo que había hecho era imperdonable y que lo mínimo que podía hacer era darme el dinero por todo lo que había vendido. Su respuesta fue el golpe final. Cuando su intento de hacerme sentir culpable no funcionó, admitió que ya había gastado el dinero en nuevos regalos para los hijos de mi padrastro. Así es, mis recuerdos de infancia, mis posesiones más preciadas, se habían convertido en nuevos juguetes brillantes para mis hermanastros. Todo esto sucedió cuando mi madre sabía que me iba a ir a la universidad en unos meses y que habría tomado casi todo lo que tenía en mi habitación. Pero no, simplemente quería robar todo lo que tenía. Para colmo de males, aplicó el dicho ojos que no ven,
corazón que no siente y aparentemente también fuera de casa, fuera de la mente. Sin embargo, mi madre estaba equivocada al pensar que simplemente aceptaría lo que ella decidiera imponerme. El destino tampoco le sonrió, porque durante el funeral, mi tío y yo tuvimos que revisar todos los asuntos de mi padre. Mientras revisábamos sus pertenencias personales, encontramos algo que nunca esperé, un testamento. Esto me sorprendió completamente, ya que mi padre siempre decía que no creía en los documentos legales cuando se trataba de la familia. Solía decir que la legalidad destruía las relaciones y que las cosas debían suceder porque la naturaleza lo permitía, no porque la ley lo exigiera. Nunca pensé que, en 1.000.000 de años, él tendría un testamento, pero ahí estaba, guardado en una caja de seguridad en su banco, una que yo desconocía completamente. Al parecer, lo había preparado después del divorcio para evitar conflictos, pero dejó instrucciones con mi tío para que se encargara de todo cuando llegara el momento adecuado. El contenido del testamento fue aún más impactante. No solo mi padre nunca había transferido la casa a mi madre después del divorcio, sino que la había dejado exclusivamente para mí, su único hijo. Todo este tiempo, mi madre había estado viviendo en una casa que pensaba que era suya, completamente ignorante de la realidad legal. Ahora, con la partida de mi padre, la casa era mía. Inicialmente, planeaba mantener esto en silencio. A pesar de todo, seguía siendo mi madre y pensaba que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Pero después de este último incidente, todo cambió. Tuve suerte de contar con mi tío a mi lado, ya que él se encargó de todos los aspectos legales de la situación. Pasé los días siguientes organizando todo meticulosamente, manteniendo largas conversaciones con mi tío Joe sobre los aspectos legales. Realicé varias llamadas a agentes inmobiliarios e incluso comencé a revisar listados de apartamentos. No era para mí, sino para mi madre y su familia. Finalmente, después de resolver todos los detalles, regresé a lo que se suponía sería mi hogar, preparándome mentalmente para la confrontación inevitable. Imagina la sorpresa de mi madre al verme entrar acompañado de mi tío. Su reacción fue, por decirlo menos, de shock. Seguramente pensó que estaría suplicándole que me quedara en la casa, pero no había forma de que eso sucediera. Su primera respuesta fue ponerse emocional, actuando como la madre preocupada y preguntando por qué había traído a un abogado conmigo. Incluso insinuó de manera dramática si tenía la intención de demandarla. Mientras tanto, mi padrastro se acomodaba en una silla con una expresión arrogante, claramente convencido de que no tenía base legal. Le pedí a mi madre que se sentara para conversar y le dije que tenía algo importante que discutir. Podía notar que nadie se disculparía en esa sala. Así que comencé con calma preguntándole si recordaba los detalles de su divorcio con mi padre. Ella volvió a mostrarse muy confundida, probablemente sin entender hacia dónde quería llevar la conversación. Entonces, soltó la bomba. Mi tío sacó los documentos de la propiedad que habíamos encontrado y los colocó sobre la mesa. Al revisar los papeles, pude ver cómo el color desaparecía de sus rostros. Mi tío explicó que, para evitar una batalla legal durante el divorcio, mi padre se había mudado, pero nunca transfirió legalmente el título de la propiedad. Legalmente, la casa seguía a su nombre y tras su fallecimiento, yo era el único heredero. La sala quedó en silencio mientras la gravedad de la situación se asentaba. De repente, mi madre estalló en contra, argumentando que era injusto y que, como esposa de mi padre, merecía una parte de la propiedad. Intentó afirmar su derecho a la casa, señalando que había vivido allí durante años y lo consideraba su hogar también. Greg, mi padrastro, intervino ahora no con su anterior arrogancia, sino visiblemente asustado por la posibilidad de perder su refugio. Dijo que no tenían a dónde más ir y que era injusto que yo me apoderara de la casa. Mi tío, siempre el moderador, trató de calmar la situación explicando que la ley era clara. Como único hijo de mi padre, yo era el legítimo dueño de la propiedad. Les recordó que no se trataba de despojarlos de su hogar, sino de reconocer mis derechos legales que habían sido ignorados en su afán por reorganizar la casa y vender mis pertenencias. Sugirió que encontráramos una solución razonable, posiblemente incluyendo una compensación por los artículos que se vendieron. Sin embargo, mi madre no estaba dispuesta a aceptar eso. Comenzó a acusarme de ser insensible e ingrato, intentando castigarla por seguir adelante con su vida. Afirmó que había sacrificado mucho por mí y que ahora, en su momento de necesidad, yo le daba la espalda. Fue un intento manipulador de hacerme sentir culpable y despojarme de mi legítimo derecho. Al no funcionar, amenazó con llevar el asunto a los tribunales para reclamar lo que consideraba suyo. Mientras todo esto sucedía, simplemente observaba la escena. Era como si todos esos años de frustración contenida y momentos en los que mantuve la calma finalmente estuvieran cobrando efecto. Finalmente, hablé y le dije que podía seguir con eso y perderíamos tiempo y dinero a ambos. Aunque todos sabíamos cómo terminaría. Dejé claro que no iba a ser irracional, estaba dispuesto a darles tiempo para encontrar un nuevo lugar. Pero afirmé firmemente que la casa ahora me pertenecía y que tarde o temprano tendrían que desocuparla. Mencioné que, después de lo ocurrido mientras yo estaba ausente,
Era hora de que mi madre siguiera adelante. El drama no terminó ahí. Justo cuando pensaba que la situación había alcanzado su punto más caótico, mi padrastro decidió intensificar todo. Salió de la sala furioso y por un momento, pensé que tal vez finalmente aceptaría la derrota. Pero me equivoqué de nuevo. Aproximadamente 20 minutos después, regresó, pero esta vez no estaba solo. Había traído consigo a Ethan y Mia. Los niños parecían confundidos y un poco asustados, claramente sin entender por qué habían sido arrastrados a este conflicto. Señaló a sus hijos y expresó que no solo los estaba echando a ellos, sino también arrebatándoles el refugio a niños inocentes, cuestionando si realmente era eso lo que quería. Pude notar que me estaba burlando, exagerando su preocupación en un intento de pintarme como el villano de la situación. Para ser honesto, eso me detuvo por un momento y dudé en continuar con el plan. Si echaba a estos niños de la casa que habían comenzado a ver como su hogar, entonces no sería mejor que mi madre. Mi tío, preocupado, me miró y me advirtió que no cayera en sus esquemas manipuladores, sugiriendo que la mejor opción era llegar a un acuerdo que fuera justo para todos. Finalmente, acordamos que nadie sería desalojado de la casa. Cuando mi madre y mi padrastro se enteraron, se relajaron, probablemente pensando que habían ganado con su pequeño acto de chantaje emocional. La expresión de alivio en sus rostros era evidente, e incluso mi madre intentó darme un abrazo. Pero levanté una mano para detenerla. Esto no había terminado. La única manera de que pudieran quedarse en la casa era pagando una renta justa, determinada por un tasador independiente, y firmando un acuerdo para asegurar transacciones adecuadas. El cambio en la sala fue instantáneo, como si hubiera activado un interruptor de alivio a ira. La expresión de mi madre pasó de agradecida a furiosa en un abrir y cerrar de ojos, y mi padrastro parecía a punto de reventar. Mi madre comenzó a gritar que no pagaría renta por vivir en su propia casa. Le recordé suavemente una vez más que ya no era su hogar y que, considerando que intentó vender todas mis cosas y echarme, la renta era más que justa. Mi tío intervino nuevamente, argumentando que era una oferta muy generosa y que esto aseguraría que mis hermanastros también pudieran seguir viviendo en este hogar. Por un momento, parecía que podrían entender, y los niños asentían, probablemente aliviados de no tener que cambiar de escuela o dejar a sus amigos. Sin embargo, mi padrastro decidió llevar todo a otro nivel. Antes de que alguien pudiera reaccionar, empujó a mi tío y comenzó a gritar que yo lo había manipulado en todo, insultándolo de diversas maneras. Todo lo que sucedió después fue un torbellino. Corrí a ayudar a mi tío Joe, mientras mi madre gritaba a mi padrastro para que se calmara y lo sujetaba. Mis hermanastros parecían horrorizados, retrocediendo ante su padre furioso. La situación se volvió realmente intensa cuando mi tío sacó su teléfono para llamar al 911. Advirtiendo a Greg que debía pensar muy bien sus próximos movimientos, ya que agredir es un delito serio y tenía un testigo presente. Estaba a punto de lanzarse nuevamente sobre el tío Joe, pero mamá lo detuvo agarrándole el brazo, finalmente dándose cuenta de lo descontrolada que se había vuelto la situación. Eventualmente, llegaron los policías y tomaron declaraciones de todos. El padrastro intentó mantener la calma, pero los oficiales no le creyeron, considerando todo como un simple malentendido rutinario. Al final, como el tío no presentó cargos, los policías le dieron al padrastro una advertencia seria y le indicaron que se calmara, además de pedirle que se fuera esa misma noche. Al irse, me dijo que esto no había terminado. Después de que todo se asentó, decidí imponer las reglas por última vez. Les dije a mamá y a los niños que podían quedarse, pero que el padrastro ya no era bienvenido. El alquiler comenzaría el próximo mes, sin posibilidad de negociación. Mamá intentó discutirlo, pero con una sola mirada del tío, se cayó de inmediato. Con respecto a los niños, los aparté más tarde y les expliqué que lamentaba que se vieran atrapados en medio de todo esto, prometiéndoles que, sin importar lo que sucediera entre los adultos, siempre tendrían un lugar donde quedarse si lo necesitaban. Así que aquí estamos, la casa es mía, el padrastro se ha ido y mamá me está dando el tratamiento silencioso, lo cual, honestamente, es una mejora respecto a sus constantes gritos. Mis hermanastros caminan sobre cáscaras de huevo y yo me quedo preguntándome si hice lo correcto. Legalmente, estoy en claro, pero moralmente me siento estancado. Me pasé de la raya al echar a mi padrastro y cobrarle alquiler a mi mamá por una casa que legalmente es mía, ¿de la cual intentaron desalojarme? ¿Fui demasiado lejos o simplemente me defendía? Actualización 1. Hola a todos. No sé por dónde empezar porque han sucedido muchas cosas en los últimos días y aún estoy intentando asimilar todo. Primero, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que leyeron mi última publicación, ofrecieron consejos y enviaron mensajes de apoyo. Realmente ha sido un alivio saber que hay personas que entienden y se preocupan. Después de que se asentaron las cosas tras la confrontación inicial, el ambiente ha sido tenso. Mamá ha estado alternando entre dos tácticas igualmente frustrantes. Por un lado, me está dando el tratamiento silencioso, y por otro, cuando decide hablar, solo viene a buscar problemas. Es un drama agotador,
considerando todo lo que he hecho por ella y que la cuidé durante 9 meses. El padrastro ha estado desaparecido desde que la policía le pidió que se calmara, lo cual, siendo honestos, ha sido una bendición disfrazada. En cuanto a desarrollos más positivos, tuve una larga conversación sincera con mi tío y no puedo expresar lo agradecido que estoy por todo lo que ha hecho. Este hombre ha sido mi apoyo durante todo este calvario. Me sentía terrible por el haberse visto involucrado por culpa del padrastro, pero él respondió que para eso está la familia, sin guardar rencor, lo cual me hizo sentir aún más apoyado y amado. Me aconsejó, como todos los demás, mantenerme alejado del padrastro por mi seguridad. Hemos estado documentando todo, desde la confrontación inicial hasta cada interacción posterior. Por si las cosas se escalan. Nos reunimos con un agente inmobiliario para obtener una valoración justa de la propiedad y determinar un alquiler razonable. No tenía idea de cuánto valía realmente la casa ni cuál era el valor de mercado justo para el alquiler en nuestra área. Fue un curso intensivo en bienes raíces que nunca esperaba necesitar, pero estoy agradecido por el conocimiento adquirido. Por supuesto, mamá no estaba de acuerdo con la cifra del alquiler porque, según ella, la casa no podría valer tanto. Fue entonces cuando el agente intervino y señaló que la cifra estaba por debajo de la tarifa de mercado para la zona, considerando el tamaño y la ubicación de la casa. También hemos comenzado el proceso de desalojar formalmente al padrastro debido a su arrebato violento. Teníamos fundamentos para solicitar un desalojo inmediato. Mamá intentó argumentar en contra, llorando, suplicando e incluso tratando de minimizar lo ocurrido, pero me mantuve firme. Dejé claro que su comportamiento era completamente inaceptable y que no me sentiría seguro con él en la casa. Fue difícil verla derrumbarse así, pero me recordé todo lo que nos llevó a este punto. A veces, hay que ser cruel para ser amable. Mis hermanastros han estado pasando más tiempo conmigo, lo cual ha sido una mejora notable. Lo que más me alegró fue que Ethan y Mia salvaron uno de mis relojes antiguos que mi papá me había comprado, además de otros objetos pequeños que mamá iba a vender. Creo que ellos también se sienten tan perdidos y confundidos como yo en todo esto, y encontramos consuelo en la compañía mutua. He decidido ser lo más transparente posible con ellos sobre lo que está pasando, son lo suficientemente mayores para entender y creo que aprecian que los trate como adultos en esta situación. Hemos tenido largas conversaciones sobre todo, sus sentimientos respecto al comportamiento de su padre, sus preocupaciones sobre el futuro e incluso su culpa por lo que mamá hizo con mis cosas. Al mismo tiempo, estoy haciendo lo posible por protegerlos del padrastro, quien no sabe lo que está pasando en su cabeza actualmente. Les he dejado claro que si él intenta contactarlos o aparece en la casa, deben informarme a mí o a mamá de inmediato. Estoy tratando de asegurarme de que todo esté correctamente organizado antes de irme a la universidad, pero por primera vez desde que papá murió, siento que estoy tomando control de mi vida. Gracias nuevamente por todo su apoyo, Reddit. Ha significado más de lo que imaginan. Actualizaré si ocurre algo importante, pero por ahora, estoy tomando las cosas un día a la vez. Deséenme suerte. Actualización 2. Hola a todos. Espero que estén bien. Vi muchas de las preguntas que tenían y pensé que sería bueno responder algunas de ellas. Para abordar algunas preguntas comunes. ¿Estoy llevando registros detallados de todo? Sí, incluyendo la venta de mis pertenencias por parte de mamá. ¿He cambiado las cerraduras de la casa? Sí, ahora solo tengo copias para mí, mamá y mis hermanastros. Estoy considerando instalar cámaras de seguridad por si Greg intenta algo. ¿Estoy tomando acciones legales contra mamá por vender mis cosas? Actualmente estoy explorando opciones con mi tío, pero mi enfoque principal es estabilizar la situación de vivienda y asegurar que la casa siga siendo un espacio seguro para todos. Ha sido un tiempo desafiante, pero estoy tratando de tomar las cosas paso a paso. Al leer sus preguntas, reflexioné sobre el pasado y me di cuenta de que hubo muchas señales de advertencia antes de que todo explotara. Pensé que podría ser útil compartir algo de contexto que explique cómo llegamos hasta aquí. Como algunos saben, después del divorcio de mis padres, decidieron que lo mejor era que viviera con mamá mientras que papá me visitaba periódicamente. Este arreglo funcionó relativamente bien hasta que Greg, mi padrastro, entró en escena. Mirando atrás, el problema comenzó casi de inmediato después de su boda. La casa, que siempre había sido mi hogar, empezó a sentirse cada vez más extraña. Greg, bajo la apariencia de una conversación casual, sacaba con frecuencia la idea de que me mudara. Lo sugería durante la cena, como si fuera algo normal que un adolescente de 17 años considerara. La idea de mudarme era tanto impráctica como inquietante. Además, indagaba sutilmente sobre mi relación con mi padre, insinuando que también podría vivir con él. Estas constantes preguntas se sentían intrusivas e incómodas, pero las descarté pensando que simplemente era socialmente torpe. Greg también tenía la costumbre de cuestionar mi preparación financiera, preguntando si había ahorrado suficiente dinero para mi futuro en ese momento. Trabajaba a tiempo parcial para ahorrar para la universidad, pero sus preguntas parecían más bien insinuaciones de que debía planear dejar el hogar. Al reflexionar sobre estas interacciones,
Ahora las veo como intentos no tan sutiles de empujarme fuera de la casa. Quedaba claro que él intentaba hacerme sentir como un forastero en mi propio hogar. También hubo muchos incidentes donde mi madre y Greg me pedían prestado mis cosas para Mia, la hija de Greg. Al principio, no me importaba porque parecía una solicitud razonable y Mia siempre devolvía mis objetos en buen estado. Sin embargo, la situación escaló cuando mi madre me pidió que le diera mi portátil, el cual había comprado recientemente para la escuela, a Ethan, el hijo de Greg. Ella quería que lo entregara de manera permanente. Amablemente rechacé, explicando que todos mis materiales de estudio estaban en ese portátil y que lo necesitaba para mi trabajo escolar. La reacción de Greg ante mi negativa fue exagerada, por decirlo menos. Actuó como si hubiera cometido un delito, diciéndole a Ethan y Mia que me evitaran, como si yo fuera el villano de la historia. Fue un momento revelador que me recordó cuánto se respetaban mis necesidades y pertenencias en esta nueva dinámica familiar. A pesar de todas estas señales de alerta, decidí quedarme por razones prácticas. Estaba ahorrando dinero para la universidad y mudarme habría sido financieramente difícil, pero otra parte de mí se aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían, que mi madre eventualmente recordaría que yo también era su hijo y me trataría en consecuencia. Sé que fue una esperanza ingenua. Ahora he estado hablando con mi terapeuta sobre todo esto, tratando de procesar años de rechazo sutil y no tan sutil. Ha sido un desafío aceptar que mi propia madre pudiera tratarme de esta manera, priorizando a su nueva familia sobre mí. Sin embargo, estoy trabajando en ello. De alguna manera, casi me siento agradecido por cómo resultaron las cosas. Si no hubieran llegado a tales extremos, podría haber continuado justificando su comportamiento y minimizando el impacto que tenía en mí. Aunque esta experiencia ha sido dolorosa, me ha obligado a confrontar la realidad de la situación y a tomar medidas para recuperar mi vida. Agradezco a cada comentarista que me dio consejos y sugerencias. Todos ustedes me ayudaron mucho en este momento difícil. Actualización 3. Hola a todos. Tengo algunas actualizaciones importantes. Las cosas han tomado un giro inesperado. Ayer recibí una llamada de alguien de quien nunca esperaba saber, la exesposa de Greg, Ethan y la madre de Mia. En un pueblo pequeño como el nuestro, las noticias se propagan rápido y ella se enteró de los desarrollos recientes. Se puso en contacto para ver si podíamos reunirnos y conversar. La curiosidad me ganó y acepté. Decidimos encontrarnos para tomar un café. Después de algunos saludos iniciales, fue directo al grano y soltó una bomba que no esperaba. Reveló que durante años Greg había reducido sus pagos de manutención infantil, usando la excusa de ayudar a mantener el hogar con mi madre para justificar no pagar lo que realmente debía. Esta revelación añadió una nueva capa de complejidad a la ya enmarañada situación en casa. Ella explicó que los pagos de manutención infantil eran obligatorios legalmente, pero Greg había manipulado la situación para que pareciera que sus contribuciones financieras al hogar eran suficientes. En realidad, había estado descuidando sus obligaciones legales con sus hijos. La sospecha de la exesposa de que mi padrastro quería mantener a Ethan y Mia viviendo con él en nuestra casa estaba motivada por el deseo de evitar pagar la manutención infantil. Al tener a los niños viviendo con él, podía argumentar que los estaba apoyando directamente, reduciendo o incluso eliminando sus obligaciones financieras hacia ella. Quedó claro que la insistencia de Greg en mantener el control sobre las condiciones de vida no se trataba solo de conveniencia o de la unidad familiar, sino que tenía motivaciones financieras. Había estado priorizando sus propios intereses económicos sobre el bienestar de sus hijos y sus responsabilidades legales. La exesposa de Ethan y Mia también me dijo que hacía años que no veía a sus hijos porque Greg se mudaba de un lugar a otro. Luego me pidió si estaría dispuesto a testificar sobre la situación de vida si llegara a haber una batalla legal. Quería que confirmara el grado de implicación de su exesposo en el hogar y la verdad sobre sus contribuciones financieras, o la falta de ellas. Reconociendo el impacto potencial de esta información, acepté testificar. Era importante aclarar los hechos y asegurar que Ethan y Mia recibieran el apoyo que merecían. Este nuevo desarrollo significa que mi padrastro no solo enfrenta la posibilidad de ser desalojado de la casa, debido a un problema de propiedad legal, sino también posibles problemas legales por la falta de pago de manutención infantil. Si no cumple con los pagos ordenados por la corte, podría enfrentar serias consecuencias, incluyendo multas e incluso tiempo en la cárcel. Esto debe ser otra razón por la que Greg ha desaparecido repentinamente. La exesposa de Greg también quería reunirse con sus hijos, y le dije que definitivamente podríamos programar un encuentro. Estoy seguro de que Mia y Ethan estarían encantados de conocer a su madre después de tanto tiempo. También le conté a mi madre todo esto y, al principio, ella negó que su esposo pudiera hacer algo así. Pero cuando escuchó todo, quedó tan atónita como yo. Aunque aún no la he perdonado por todo lo que sucedió, me sentí un poco mal porque ahora ella también es una víctima de la traición. Sin embargo, conociéndola, es muy difícil para mí simpatizar con ella. Creo que todos hemos establecido que el principal villano aquí es Greg, mi padrastro. Por supuesto, mi madre tampoco es una santa,
pero supongo que eso es lo que está pagando. Todos esperamos que todo con Greg se resuelva lo más rápido posible para que podamos volver a nuestras vidas normales. Estoy muy agradecido con todos ustedes por ayudarme a sobrellevar esto, porque nunca pensé que podría manejar todo esto. Ustedes me dieron algunos de los consejos más increíbles durante este tiempo difícil. Les mantendré informados sobre cualquier nuevo desarrollo. Cuídense y gracias por estar ahí.